Sí, pero a veces la semana pasada tenía un compromiso, tenía que salir, no podía. Ahora también tengo ahí Ya. un percance ahí, un familiar que falleció, tengo que salir y por eso estoy entrando, bueno, un poco de entre esto diciendo, correr. Sí, maestra. Ya. Muy bien, entonces empezamos con la clase, ¿ya? Ya, maestra. Freddy, la semana pasada hemos quedado en que iban a exponer un trabajo. Ya, maestra, sí, pero no lo hice. Y ahora ya No, vamos a no, no. seguir entonces con la clase. Ya, maestra. Freddy, me avisas en que vas a salir de permiso, entonces me avisas por favor, ¿ya? No, hasta hora y media vas a trabajar, maestra. 1 hora. A 1 hora, sí, entonces alcanzamos, maestra. Ok, ya. Identifícame por favor las imágenes de acá que estamos observando. Hay un conjunto de músicos. Músicos, Ah, está arpa, violín, violín. arpa. Sí, Muy bien, y una casa, ¿verdad? sí. Muy bien. Ahora sí. ¿Eso qué significa? Hay una casa, violín, arpa, una fiesta, ¿verdad? ¿Y qué significará en Una nuestros fiesta de, ancestros? en una fiesta de Techacasa. Muy bien, ajá, una fiesta de techa casa. Antes, cuando hacían zafar su casa, ellos hacían su fiesta, buscaban padrino de zafacasa, hacían su fiesta con arpa, con violín, ¿sí o no? Ah, Entonces, eso hacían nuestros ancestros y alzaban cruz todavía encima, porque si no, dice, no bendice esa casa, ¿no? Si no alzaban cruz. El padrino de la zafacasa o madrina tenía que alzar su cruz todavía ahí y los padrinos tenían que traer la música, con su música llegaban bailando alzado su cruz, ¿no? Y eso ponían al techo de la casa después de zafar y entonces sí. hacían toda la noche y entonces bailaban, tomaban ellos, ¿no? Pero ahora estos ya se está perdiendo de poco a poco estas costumbres, ¿no? Ya no hay mucho, ¿no? Ah, sí, sí. Ajá. Entonces acá tenemos una canción justamente de eso, ¿no? De la zafacasa, quienes dicen, ¿qué quiere decir esta canción? Esta canción dice, ¿no? Arpaya y violinchaya y toca y camuy, dice, ¿no? ¿Cómo ya? Comadrillaban, compadrillaban, a tusho y kunapa, opia y kunapa, dice, ¿no? Entonces, justamente esta canción sacan como que relacionado a ese zafacasa, ¿no? Ajá. Y luego dice, ¿no? El río pasa hacia abajo. ¿Y qué dice acá? No te vayas, no termines, espérame, dice, ¿no? El río lleva a las piedras, las champa, y entonces dice, ¿no? Pahuaycui, Alcaicayamay. Entonces, toda esa canción está relacionado a la zafacasa donde que hacen su fiesta, ¿no? No. Entonces, acá tenemos nosotros nuestro propósito de aprendizaje es, hoy aprenderemos y conoceremos los adverbios de modo, ¿no? La vez Ah, pasada hemos hecho los adverbios de tiempo, ¿se acuerda? Entonces, ahora sí. vamos a hacer los adverbios de modo, ¿no? Generalmente estos adverbios de modo se utiliza para
como todo, ¿no? Todo como es el adverbio de tiempo, de modo, se relaciona, se utiliza para hacer textos completos, ¿no? ¿En qué momento voy a utilizar adverbios de modo? ¿En qué momento voy a utilizar los adverbios de tiempo, ¿no? Entonces, ¿qué quiere decir esto? Nos quiere decir se forma con adjetivos en la determinación. Se emplea entonces también a veces como adverbio de modo. Entonces, un adjetivo se puede utilizar en masculino, femenino, en singular. También acá se puede hacer en plural, también, ¿no? Con independencia de género, ¿no? Y número de la persona a la que acompaña. Entonces, como tenemos acá, ¿no? ¿Cómo? ¿No? Acá tenemos, por ejemplo, como enterito, lo voy a poner para que observas. Ahora sí se mira, ¿verdad? Tenemos Sí. acá los adverbios de modo, kainuta, así será. Kuknipa, de otro modo. Allin, bien. Mana, allin, mal. Jainapa, de este modo. Ñacaipa, difícilmente. Ancha, alguien, muy bien. Cuando yo a mis niños digo, muy bien, ancha, alguien, ¿no? Ancha tuki, muy bonito. Ya traía para despacio, ¿no? Jainapa, así también. Alpaillapa, apenas. Imanay pami, ¿cómo? Mayan ninmi, ¿cuál de ellos? Mayan ninmi, ¿cuál de ellos, no? Entonces, todo esto lo que hemos mencionado, ese es el adverbio de modo. Entonces, como es adverbio de modo, tenemos que utilizar, con estas palabras vamos a formar textos, ¿no? Maestra, Así será. maestra, maestra, Sí, dime, en Freddy. último, donde dice Mayaninme, ¿cuál de ellos? Aquí lo decimos Maininme, porque en el Ah, ya. Mayaninme, el Mayaninme en nuestra zona es aquellos que no escuchan. Acá, ¿no? A ver, Mayaninme, ahorita. Mayaninme decimos acá los que no escuchan. Maininme, ¿cuál de ellos? Mainin, mi. Sí, Ahí, ¿no? ajá, sí, ¿Cuál de ellos, no? Ujú. sí. Y el Mayaninme es lo que no escucha. Ah, ya. En cama acá decimos lo que no escucha, mana uyalinki. Ah, Mm, mana uyalinki. ya, Ajá, ya. Ya, ya. vamos a formar textos. Primero, podemos formar textos con tiempo pasado, presente. La idea es que nosotros vamos a conocer en qué tiempo estamos haciendo, ¿no? Primero, ¿con cuál haremos? Con Ya, esto. Ahora sí. Kaina, ¿no? Kainuta, así será. sí. Entonces, ¿cómo lo podemos hacer una conversación, un texto ahí? Solamente quiero con estos dos más. A ver, Freddy. Te doy cuántos minutos. ¿En cuántos minutos puedes hacer un texto? Con los tres adverbios de modo. Y luego compartimos. Cada uno, Puedes, con cada uno. ya, uno de cada uno nomás. Son tres nomás. Uno de cada uno. Puede ser en tiempo pasado, presente, futuro.
Ya. Y luego compartimos. A ver, Ya. puedes hacer un texto completo, ¿ya? Ya. Una Así oración será de nomás. otro modo, bien, un Mm, exacto, completo, pero en cualquiera de los tiempos. Y compartimos, ¿ya? ¿En qué tiempo? ¿2 minutos, 3 minutos, cinco A ver, minutos? 5 ponle. Ya, cinco Sí, minutos, ¿ya? Muy ya, bien, ya. Ok. Y luego vas a exponer y luego vamos a socializar. ¿Está bien? ya. ¿No te contesta? No, está apagado. ¿Otra vez has timbrado? Sí. Ai, Chanya, ai, ligate, dico in Cacciare aquí, dice. Lo ha permitido. Dice, quería recibirlo ya. La Elsa me avisó. No sé, le había dicho, quería recibir la primera vez el Urra viene de la prima Estela. Buscando abogado. La prima Estela de primeria, ¿cuándo habrá sido? Hinata Mishtalia, capaz de acá, venir a decir a la Eda, a la Lidia. Ahora nuevamente dice bien en la prima Estela, casa con Pablo, que es la verdad. A manillarnos, pasa porque emancipados. De ahí dice, había ido en la pastora ya, a la pastora dice, le había traído ya. De ahí dice, ya había hecho entrar a la casa todo. Ahí dice la pastora está hablando, sus hijas se han dado cuenta, dice, sus hijas, dice la pastora, tú llévate, tanto quieres tener a mi papá, llévate, tú vive contigo, ¿vale? Por tu culpa, papá, yo estoy hasta mal. Así no vas a entrar a la casa. La botó, dice, de la ella en descubierto su hija. Nunca se da cuenta. Entonces dice, ¿en qué habrán quedado que la cosa que yo le he dicho? ¿Tú prefieres a tu hija o prefieres a ese pago? ¿Cuál prefieres? Primero tus hijas. ¿Cómo puedes salir contra tus hijas si tus hijas estén en lo correcto? ¿Cómo se le está fallando? ¿Cómo se le tiene? No, a mí la pastora de Guam ha venido, me ha dicho, sí, dale de comer al enemigo, me ha dicho. Te habrá dicho, duérmete con el enemigo también, yo, pues. No, a tu mamá estás haciendo renegar. No va, dice. No va. O sea, no, o sea, ahí dice está atrás del padre de la Lidia, ahí dice. Sí, de ahí dice que tiene la mañana. Es, es capaz también. Con él, por el islamismo viene. Ya digo, venir el islamismo, por el islamismo viene. Está donde no hay viene. Donde no hay viene está. Le llamarás entonces tú, Vidal, tú le explicas todito, le dices, soy su hermano de Firmina, cuando ya me comunique, yo le voy a decir que hemos llamado a mi hermano, te va a llamar, le voy a decir. Ajá. Porque él me dijo, Ya, maestra. primero tenemos que hacer la constatación que hay plantas, hay casas, sí hay chozas, le dije yo, ¿no? Entonces, cuántas plantas está valorizado, todo, hay animales, todo, y encima de eso no les puedes desalojar a ustedes. Ajá, yo puedo ir 2 o 3 días ahí a constatar todo y a tomar fotos.
La constatación tendrá que ser con el juez. Él me dijo, con la juez de paz me dijo. Ajá, con la juez de paz. Ajá. Con la juez de paz y una autoridad más si pudiera. Pero si no, ya con el juez de paz nomás se hace la constatación. Ajá. Había plano, creo, ¿no? Tiene plano, ¿no? Y mediante con ese plano todo se arma el expediente. Ajá. Pues yo digo, hasta aunque sea dos abogados podemos hablar contigo, ¿no? Ah, un buen abogado. Ayer escribí que un mortero Ya. arbitraba en poco que me dice, Ujú. uno bastante ayer, y me dio su número. Y estamos ahí que domine que estoy incluso. Exacto. Si ya no le hay que hacer de que de forma de, no, sino que ya por defender ya tenemos que hacerlo. Ah, la isla, ¿cómo está la atención? Otra persona, uno de ellos no quiere casar, Ah, no quiere. no quiere casar, No quiere. y yo hasta que cosecho y tal, dice, yo soy, pero no se puede estar diciendo, no con la vida, yo no voy a casar. Lo duro que lo dice. El que sufre es Rolando. Exacto. Y Rolando depende de mí, Exacto. si fuera mío, yo me buscaría el dinero, yo asumiría todo lo que ahora todo el que está pensando. Nosotros. Hace tiempo ya no, Ya. No creo que toda la comunidad esté incluida en esto. A unos cuantos será. ¿Lo ves? Ya. Ajá. Exacto. Ajá. Y eso mayormente la gente que Ah, eso, ponte. imperio, ponte, eso no es más que los previa antes de que no quería de la previa. Maestra, ¿De dónde está metido esto? Viendo su estilo fiscal, y un verdadero nombramiento, pero que es un nombramiento suficiente. Exacto, eso es lo que queremos saber. Solo una relación
Entre ellos se cuidaban entre ellos, no lo que camuflaje de la reunión. Pero acá, y no vas a estar lavando el mundo. ¿Qué es lo que siempre viene? Ah, está lavando el mundo. El resto de cada uno sí, considera entonces, unos 15 días, Pero no creo. ahora, que ahora procurar responder que ya aguanté las soluciones de principio que se ponen. Exacto. Este no lo va a deseamos. Ojalá. Dinero, y eso es una reunión. Entonces, nosotros podemos eso de las cuotas. Por eso nos A Nicolás yo le digo 1000 veces. Nunca me fastidio. Porque él también es viniente. Ella me dice, y yo por favor no te metas. Yo nunca le puedo traicionar a mi sobrino. Esa es traición. La verdad. Nosotros no somos amigos lejanos, somos muy, muy cercanos. Creo que a nadie le va a gustar que tiene unas traiciones. Y si tanto la comete exílica, no me puedo meter. No, yo no me voy a meter, yo no me estoy metiendo. Estoy infierno. Una vez a la mamá le estoy sugiriendo Maestra, para ir a Huancayo, a Cobamba. El año puede pasado, correr, maestra. alzar del taxi, el jalar del taxi, alzar. Yo estoy solita. Y ahí están conversando en mi lado, tío Nicolás, Romeo, y así están conversando, ni siquiera tío Nicolás por acá, por educación siquiera. Yo dije, qué barbaridad, no me va a ayudar. Ahí siguen conversando, hasta que en el carro ya hemos subido, y ahora siguen conversando. Yo un día anterior he visto por acá, por el cardio. Por eso, yo te he visto, yo vivo más abajo de Lima, yo te he visto. Retírate, tío, no queremos que vos toques. Ya le iba a llamar de verdad a Hinojoso, retírate de ella. Me da pobre, ¿cómo? Pero imagínate, ahora Eddie no lo dijo. En su casa de Max está viviendo ya la Betty ahora, cuando ya al fecha ha venido. Habrá venido ya, ¿no? todo. Su casa la dejó. Ya. Ajá. Iniciar. Ya. Ya. Esperar que los notificaciones Ay, no, ya, ni la.
Un momento, ¿por qué? A ver. Aló, maestro, estamos en línea. Aló, maestra. ¿Puedes exponer tu trabajo, Freddy? He hecho tres oraciones, maestra, hace ratos. Ya, ok, no te escuché. Hay mucha bulla acá por la calle, música está pasando. Ya, a ver, expóngame por favor, Freddy. No, es que no puedo de entrar, estoy con celular escrito en papel. En papel le puedo dedicar. En papel nomás, díctame nomás lo que has hecho. Ya, dices, paikuna allillam kawaispaku. Así será. Lee el primerito, el número 1, ¿no? Sí. Ya, a ver, 1. Paikuna Paikuna allillam allillam kawaipaku. Kawaipaku. Paikuna, entonces eso está, así será, dice. Así será. No, ellos, eso no, es, dice, ellos viven bien. Ah, ya, allin, ajá. Este entonces es el número 3. El número Ellos 3. Viven bien. viven Bien. bien, claro. Ellos viven bien. Entonces este es el número 3. Ya está. Kawaipaku. Ajá. Nosotros acá en Huancayo, Freddy, decimos Yachapaco. Yachapaco. Ajá. Eso le voy a poner Ya. con rojito, ¿ya? Ya. A la pasada vas aprendiendo en los dos escenarios, ya, Freddy. Sí. Ya, claro, ya. Así. Entonces, ustedes dicen Kawaipaco, nosotros decimos Yacapaco. Los demás todo está. Ahora el Ya. número 1, ¿cómo has hecho, Freddy? El 1 es de, así será, ¿no? Ajá. Así será, ya. Ñoganchipa. Ñoganchipa. Ñoga. Ajá. Ñoganchipa. 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 Huchayninchi. 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 Kainuychik. Kainuychak.
Ya está. Entonces, esto Dice, quiere decir, de nuestro destino así será. ujú, ya está. Acá solamente acabaría. Ustedes ñucay, De ñujan chipa. nosotros, de nosotros. Ajá. Nosotros decimos acá yanchipa. Ahí Ah, nomás sí. cambia. Ah, Este que ya. está con rojito. Ahí nomás cambia, ¿ve? Ajá. Ya. Ahora el número 2, Freddy. Ya, el número 2 es de otro modo, ¿no? Ah, de otro modo. Juknipa. Ya. Kainipa ruranchi. Kainipa ruranchi. Ruranchi. Ranchik, así. Ah, ruranchi, ajá. Ah, Kainipa ruranchi. Como juknipa pasatarami ruranchi. Buenos días. Juknipa sasatarami ruranchi. pasa, Sasa. sasarami, Ruranchi. Su ruranchi. ya está, ¿no? Sí. Ya, Freddy. ¿Qué quiere en castellano? ¿Qué quieres decir ahí, Freddy? Así se hace. Así se hace. Muy bien. De Ya. otro modo, Ahora, así se hace de otro modo. Ujú. difícil se hace. De otro modo, Difícil se hace. difícil se hace. Muy bien. Ya está. Entonces, acá nosotros decimos eso, no, de otro modo difícil de hacer, ¿no? Se hace. Hook, ¿dónde estaba acá? Ujú. Con H juknipape. ¿Cómo has escrito? Acá. Acá se hace huknipa, de otro modo se hace. De Huknipa, otro modo se hace. kainupami, lulanchi. Ajá, así nosotros hacemos así, ¿ve? Huknipa, kainupami, lulanchi, ¿no? Ah, Entonces es igual, ¿no? De ajá. otro Lulanchi, modo, L con R. así se hace. Hace. Ajá, ustedes dicen ruranchipe. Ah, Ajá. Lulanchi ya allá. está, ruranchik. Entonces, ustedes ya cambian, nosotros decimos con L, lulanchi, ¿no? Ajá. Ah. Entonces, muy bien. Hemos hecho ahora la kainucha. Ahora vamos a hacer, ajá, con esto ahora. Con esto ahora vamos a hacer. Ya está. Un poquito más grande. Ya está. Ahora con esto, ¿ya? Mana allí. Mal, ¿no? Está mal. Mana alim kayan. Está Mana mal. allí. Por ejemplo, ajá. Mana allí. Acá podemos kayan. Ya está. Mana allí kayan. Ya está. Está mal. Está mal, diríamos. ¿Sí o no? Está mal. Entonces Sí. acá podemos hacer mamani, mana, alim kayan. allí, Alim kayan. ajá.
callan. Ya ves, mamani, mana allin mi callan. ¿Qué Ahí no quiere va decir doble eso? I, ahí no va doble I en mamani. Mamani, ajá, mamani, para darle la tonalidad, ¿sí o no? Muy bien, Freddy. Mamani, Ajá, mana allin mi callan. Ya está. ajá. Mi mamá está muy Mal. mal. Claro, ya ves, ya está. Esta parte sí está muy mal, ya le hemos hecho, ¿eh? De acá. Pero ¿Ve? Está muy ese mal. término de muy mal es exagerado. ¿Cómo sería? Ancha. Mi mamá ni mana allin mi callan. Mi mamá está muy mal. Está Ya. mal, nomás diría entonces. Ajá, Mal, está mal, ajá, ya está. ajá, nada. Ahora sí, otro, cainapa, de este modo. Podemos hacer No. cainapa, Papata, papata mundante. ajá, papata, mundanchi, Mundante. mundanchi. Ustedes dicen así, ¿sí o Ajá, no? ajá. Así, de Se este pela modo la se papa. pela la papa. Ajá. Modo se pela la La papa. papa. Ya Papa. está. En cambio, nosotros decimos acá, ¿no? Kainapami, akshuta, mundanchik. Ya está, ¿ve? Igualito, ¿ve? Akshu es papa. Nosotros decimos a la papa action, como ustedes papa dicen, ¿no? Ajá. Ajá. Ya está, muy bien. Seguimos. Kanang lula son nawa. Kanang lula son ñacaipa difícilmente. Ajá. Acá dicen. Ñacaipa, guayinchita. Ñacaipa. Guayinchita ruranchi. Guawinchita. Guayinchita. Casa. Guayinchita. Ruranchik. Ya está. Difícilmente se construye la casa o se hace la casa. Ajá, difícilmente se construye la casa. En cambio, nosotros decimos, ¿no? Acá, ñacaipami, wasinchita, lulanchi. Ya, así nosotros. Ajá, ¿no? Ajá. Ahí, esa es la. Ajá. Ahora, ¿dónde está ñacaipa? Acá, 2. Ya está. Ya está, un poco más grande. ¿Qué ha pasado acá? ¿Por qué no acepta? Ya. Uy, ¿qué pasó? Muy chiquito se ha vuelto ahora. Ya, ahora sí. No acepta. Ya. Ya está acá. Vamos a hacer ahora con. Está cargando. ¿Cuántas? Mira. ¿Cuántas? Ya está. ¿Ah? 15 ya. Ya. Ancha allí. Muy bien. Acá diríamos. Ustedes dicen ñujapa, ¿no? Ñujapa, taitan, ancha, allí. He dicho ahí. Mi papá es muy bien. Pero no tiene sentido. No tiene sentido. No tiene sentido.
ñuqa papa taytan ancha allin, pero estoy diciendo mi papá, o taytani, acá dirían, ¿no? Taytani, 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 ancha allin. Entonces acá Ajá, ahora diríamos, sí. cuando es mi, va a terminar en mi, ¿sí o no? Ah, total. Ajá. Ajá. Entonces, Taitani, ancha allin. Mi papá es muy Mm, bueno, ancha allin. No, mi papá muy bueno, no, está acá muy hay bien. ancha allin. Está Está muy muy bien. O bien. sea, Bien. ajá, claro, está muy Bien. bien. Claro, muy bien. Mi papá está ¿Dónde muy están aquí? bien. Hacerle Este es bastante. solamente Taitani, ancha allin. Allí. Claro, ancha allin. Mi papá está muy bien. Otro. ¿Para qué vamos a utilizar esto, Freddy? Vamos a utilizar siempre cuando en la evaluación viene para hacer adverbios de modo, adverbios de tiempo. Para eso se utiliza pues esto, ¿no? Entonces Ujú. ustedes ya van a saber ya qué adverbio es, qué tipo de adverbios, qué me está pidiendo, ¿no? Anchatuki, muy bien. Ajá. Entonces, wasi ni ancha tukimi kaya. Wasini Calle. ancha tukimi kaya. ¿Qué Mi diríamos ahí? casa muy bonito está. Mi Mi casa está muy casa bonito. Está muy bonito. está muy Bonito. bonito. ¿Ve? Ajá. Es como hemos hecho, Freddy, lo que hemos visto, el violín, la casa, la fiestita en la imagen, ¿no? Entonces en Sí. el examen, Freddy, va a venir para que describan ustedes. Esa imagen Ya. puede ser, descríbenlo en el tiempo presente, en el tiempo futuro, en tiempo pasado, pero Ya. utilizando los adverbios de modo, de tiempo. Entonces ahí ya se van a dar cuenta, ¿no? Ah, es adverbio de modo, de tiempo. Entonces, para eso sí estamos haciendo conocer todos estos adverbios de tiempo, de modo, ¿no? Ujú. Ahora, Anchatuki, ¿dónde estamos? Despacio, abajo, abajo. Ya. Despacio, más abajo. Despacio, así también. Ajá. Ahora nos toca solamente ya con Des- estas palabras. Y dos más terminamos, ¿ya? ya. Muy bien. La idea, Freddy, es que tú, más que nada, tienes que la escritura. La escritura, de ahí es que nos confunde el examen, como te digo, viene pues, ese quechua de mayormente de Chanca, yo creo. Nosotros tenemos acá un quechua yaru, pero aunque no. En la escritura, simplemente en la escritura, así como yo te estoy escribiendo ahí. Ya, Por eso te digo, pues, esta Q va a haber siempre, ¿sí o no? ya, En quechua, sí, esa Q. Entonces, es como si no existiera, no le vas a hacer caso, ¿no? Es mudo, ya, pero va a ir en el examen, hay en el examen, va a haber en el examen, ¿no? ya, Es como si no existiera, ¿no? En su determinación puede ver al inicio, en medio, no le voy a hacer caso, pues, ¿no? Es como si no existiera y lo voy a leer, ¿no? Ajá, eso siempre viene, eso siempre hemos dicho, ¿no? Que en el sí, ministerio cambie, pero sigue, pues, ¿no? Entonces, en el examen, ¿no? Entonces, eso hace, a muchos le ha hecho confundir eso, ¿no? Entonces, sí. siempre, ajá, entonces, no le hay que Hay hacer muchos, caso. acá en la provincia hay muchos directores se han desaprobado y ya no han asumido la dirección, pe. Ya ves, es Acá, por eso, por esa escritura. yo, yo en el examen a las justas se llegó al básico, pe, y ya estoy en la dirección trabajando. Acá en un colegio en JEC trabajo como director, estoy yo. Pasco. Ah, en Yanahuanca, pillado. Ya Distrito, no. Yanahuanca, distrito, pillado. Eso está cerca, Oxapampa, ¿no? No, Daniela sí se cayó. Ya. Ah, Claro, claro. Yanahuanca, chito. Ah, Muy bien. Pero, Freddy, ¿qué hecho es práctica? a Ahora, como práctica. ya práctica es. Ajá. Ajá. Si no practicas, te olvidas, ¿no? Ya chay, ya, ¿no? Entonces, ¿qué decíamos?
Yatrayapa, Yatrayapa, Pilutata. Pilutata, diríamos, ¿no? Au, ta, shun. Estoy poniendo yo de acuerdo. Ahora vamos a hacer como tú le escribes, ¿no? Yatraya pilutata, au, sashun. Vamos a Jugar jugar despacio. despacio con Ajá. la Pelota. pelota. Exacto. ¿Ustedes cómo hablan? ¿Puclashun o Asuachu. sashun? Y a chaylapa pelotata. Puclashu, Puclashun. dice. Ah, Puclashu. Pucla. ajá, solamente usaron. Ustedes entonces dirían, acá dicen puc, ¿no? Puclashu. Ajá, Puclashu. puc, ya, shun, ¿no? Ajá. Ajá. Esa es la diferencia, nada más ahí. Casi por ahí está. Ve, puclashun dicen ustedes. No se dice ausashun, dicen, ¿no? Ajá. Ahí nomás está. Ahora sí, jainapa. Así está bien. Jainapa. Así también. Ajá, acá diríamos, ¿no? Jainapa. Jainapa. Así también. Lulashun. Jainapa lulashun, ¿qué cosa va? Wasinchita. Chita. ¿Y ustedes cómo dicen ahí? Así, Acá dice así todavía. también Rurashun. Washingchita. Así también Bien. vamos a hacer nuestra casa. Ajá. ¿Y ustedes dicen Jainapa Lulashun? ¿Cómo dicen ustedes? Jainapa, sí, eso sí. Eso nada, la L por R nomás. Ajá. Rurashun. Ahí nomás, ¿sí o no? La L por R nomás. Rurashun. Ahí está, ¿ve? Guasinchita. Muy bien. Ahora, apenas al paiyapa. Entonces, acá. Al paiyapa. Auquiyu. Calla. ¿Qué estoy diciendo acá? Auquilluni, diríamos, auquilluni. El apenas no tenemos acá. Ya, no tienen. Alpeyapa. Arpeyapa, dirían ustedes. Nunca he podido escuchar el apenas. Ay, mira, apenas, no. Ya, eso dice alpeyapa, auquilluni, callan. Ya. Entonces, mi abuelito está apenas. Eso quiere decir, ¿no? Este Auquillo es abuelito. ¿Ya? Auquillo. Ajá. Ahora vamos a completar lo que nos falta. A ver, ¿cuál nos falta? A ver. ¿Cómo? ¿Cuál de ellos? ¿Cómo y cuál de ellos? Muy bien. Ahora sí. Imanaipami. ¿Cómo? Eso sí es una conversación, como decir, ¿no? Ajá. Imanaipami. Lulasha. ¿No? ¿Cómo? ¿Qué cosa he dicho acá? Imanaipami lulasha. Ustedes dicen, ¿no? Acá. Imanaipami, igualito es, ¿no? Igualito es. Rurasha. Ya está. Imanaipami rurasha. ¿Qué quiere decir? ¿Cómo lo voy a hacer? Ajá. ¿Cómo lo voy a hacer? ¿Ve? Es ¿Y una cómo pregunta. ¿Y en quechua cómo va el signo de interrogación? ¿Al final o a? En quechua, Ajá. acá iríamos. Y todo eso no cambia. Todo va igualito. Ya. No cambia signo de interrogación, signo de exclamación. Todo igualito.
he escuchado en algunos casos que la interrogación en quechua simplemente va al final, al cierre nomás. No, todo igualito. No Ya va todo igual. al cierre. Todo igualito. Ya. Igualito. Nosotros estamos haciendo de acuerdo al texto del ministerio para la evaluación, ¿no? Ajá. Ajá. Entonces, en toda la evaluación, Freddy, viene igualito. Como en castellano estarías poniendo todos los signos, igualito vas a poner en quechua también, ¿no? Eso no cambia. Ajá. ¿Cómo voy a hacer? Imana y pami. Rura sha, ¿ve? Ahora sí. Mayan Ningmi, ¿cuál de ellos? Mayaninmi, Mayanin, a ver, Mayanmi, ya está. Mayaninmi, ¿qué diríamos ahí? ¿Cuál Mayaninmi puntata, chalung. Mayaninmi puntata chalung, ¿qué quiere decir esto? ¿Cuál de ellos primero? ¿Cuál de ellos ha llegado primero? Es eso, es una Ajá. pregunta. Ya está. Mañana en mi punta Tachalún. Ahora, ustedes, ¿en cuál de ellos llegó primero? ¿Cómo? Mayanime punta chamushka dice. Chamusha. Chamushka. Chamushka. Ya acá. Entonces Chamusha. acá le voy a poner. Chamushka. Ahí, ¿no? Chamushka. Chamush con la K, con la Q. Ajá. Ajá, Ya ahí. está. Chamusha. Muy bien. Entonces hay unas variaciones nomás, no es en todo, pues, ¿no? Hay unas variaciones nomás, ¿no? En este caso. No todos son, no todos, ¿no? Entonces, en este caso, Freddy, primero tienes que conocer el abecedario, ¿no? Eso ya, el abecedario hemos conocido ya en la primera clase que hemos tenido, ¿no? Busquen en la plataforma el abecedario, ¿no? Ya. Ahí está. En la plataforma lo tienen todo ahí, lo que se ha hecho clase. Todito, ahí está grabado, Freddy. Ahí porque... está, así como hemos trabajado, los abecedarios. Ahí está también los consonantes, todito lo que se utiliza, ¿no? Ahí está también las vocales alargadas. ¿Cuántas vocales alargadas y cuántas vocales cortas tenemos? ¿Qué vocales no se utiliza en quechua? Ahí está todito. Ahí tienes que buscar, Freddy. Ajá. Sí. Entonces, Freddy, para la próxima clase vamos a hacer ya otro tema. Solamente nos faltan 3 clases, ahí terminamos, Freddy. ¿Ya? Ya, maestra, gracias. Ya. Muchas gracias, Freddy, pero tienes que practicar. Todo es práctica, ¿ya, Freddy? Sí, ya, maestra, gracias. Ya. Muy Muchas amable. gracias. Chao. Cuídese mucho. Bendiciones. Ya, igual, Mariano, un abrazo a usted.